Hola Magalí, bueno, de a poquito. Yo me veo en todos los vivos que empiezo siempre con mi mate, pero porque bueno, porque voy esperando de a poquito que se vayan sumando. Ahí veo ya algunos nombres, todavía no apareció Florencia, que es quien me va a acompañar hoy. Hola Vera. Bueno, ahí se van sumando de a poquito. Em, Algunos nombres ya me resultan conocidos, otros no tanto. Así que bueno, ahí está Flor. Yo me voy a presentar como suelo hacer, por las dudas. Mi nombre es Laura Canals y soy docente, licenciada en psicopedagogía y tengo este proyecto que se llama Poner en Juego. Y hoy nos vamos a encontrar nuevamente con Florencia Croiset, pero vamos a hablar, si bien vamos a hablar de museos, como hicimos la vez pasada, nos vamos a ocupar específicamente del tema de disidencias, diversidad, que no es un tema que sea tan abordado. Hola, creo que es Sol, buenas tardes. Bueno, la voy a invitar a Florencia, que se sume y ya comenzamos. Ahí está Hola, Flor, ¿cómo estás? Sí, bien, bienvenida. gracias. ¿Me escuchas bien? Se escucha bien, sí. Ahí está. Yo estoy bajando un poquito el volumen porque estaba súper fuerte. Ahí va. Todo bueno, bueno, buenísimo. ¿Vos me escuchás muy Ahí va. fuerte a mí o se te No, escucha? no, pero porque yo tenía muy fuerte el celu. Ah, bien, bueno, bueno. Bueno, No pasa nada. contaba recién que nosotras ya nos encontramos hace unas semanas, yo ya estoy medio perdida, Más de un mes, pero sí. más de un mes, ¿no? Bueno, Sí, creo pero que en ese sí. momento hablamos en general de los museos y hablábamos un poquitito, porque vos contaste, pero muy poquito del tema de más de las disidencias y el tema de la diversidad, pero bueno, hoy exclusivamente la idea es, yo le llamé disidencias, ESI y museos, pero digo, la idea es que, a ver, planteemos un poco desde, vos no hablaste de museos, hablaste de, tampoco eran exposiciones, vos le nombrás de otra manera, no sé si me va a salir. Bueno, ya me voy a acordar. Eh, sí, Colecciones, bueno, patrimonio, colecciones, ahí está, de colecciones y colecciones. patrimonios, hablas de ahí. ¿Es lo mismo? Colecciones y patrimonios, quizás podemos empezar por ahí. Cuando uno habla de Puede colecciones y ser un... patrimonios, ¿es lo mismo que uno hable de museo? No exactamente, no. De hecho, si empezamos a hablar de patrimonio gestionado por agrupaciones de las disidencias, organizaciones, no, no necesariamente es un museo, digamos, y hoy yo ya creo que puede ser considerado como colecciones y como patrimonio, absolutamente. Bien. Sí, es verdad que un Bueno, museo, primero, por definición, tiene colección, digamos. perfecto. Bueno, primero igual presentate, porque yo solamente dije tu nombre, así que presentate Sí, y quizás podemos empezar por ahí, ¿no? Por esta cuestión de eh, quizás esta diferencia, porque hoy me pasó que yo me anoté algunos, yo te había comentado de un museo LGTB que aparece en Instagram y ahí me surgió como esta pregunta, bueno, ¿por qué podría ser considerado o no un museo? Entonces quizás podemos empezar también por ahí, está ¿no? Por esta bueno. cuestión de las colecciones y así arrancamos. Dale, genial. Bueno, me presento entonces. Primero te agradezco nuevamente la invitación, muy contenta, así que No, un nada, te placer. agradezco la invitación. Saluda a todo el mundo en que se está uniendo, que ya veo que se están uniendo bastantes personas. Bueno, yo soy Florencia Croiset, yo soy museóloga, trabajo en el Museo de Vita desde hace unos años y paralelamente investigo la vinculación entre la disciplina museológica, que es mi métier, en vinculación con las memorias y las historias de las disidencias sexuales. Esa fue mi investigación de graduación, digamos, y después obviamente seguí investigando y publicando y exponiendo sobre el tema. Así que por eso estoy acá. Bien. Bien, o sea que de ahí además es súper importante porque un poco nos vas a hablar de esto que fue tu graduación, digamos, del tema que vos elegiste para tu tesis, de alguna forma. Exacto, sí. Sí, sí, la Bien. tesina, Bueno, digamos, sí. entonces, o la tesis, bueno. Bueno, entonces, ¿cómo sería, a ver, esta cuestión de colecciones, patrimonio, museos y disidencias? Digamos, esto de quizás diferenciar la cuestión o no de museos y patrimonios y colecciones y
qué pasa con la historia, llamamos disidencias, LGTB, ¿cómo le llaman? ¿Cómo Diversidad le llamas vos? sexual. Yo lo utilizo como Diversidad sinónimos. sexual, Sí, diversidad sexual, disidencias, colectivo LGBT, hay gente que perfecto, LGBTTIQ más, por una cuestión de, la verdad es que es de practicidad, quizás un error y hay gente que no está de acuerdo. Yo lo denomino de colectivo LGBT, digamos, pero también hablo de disidencias y perfecto, diversidad sexual. Para mí son sinónimos, digamos. perfecto. Respecto de lo que te decía recién de patrimonio, museos y colecciones, en general no todos, pero por definición, ahora estamos teniendo un problemita en el ámbito museológico con el tema de la definición de museo. Hay una Ah, organización mira, mundial, se llama el Consejo Internacional de Museos, que es una organización internacional eh, que, digamos, pertenece a la UNESCO y dispone como diferentes directivas y lineamientos, e incluso la definición de lo que es un museo, tendría que haberla renovado y votado el año pasado. No hubo tanto problema y no consenso, digamos, que decidieron posponerla y estamos como en stand-by. Pero para hacerlo bien, fácilmente, digamos, un museo tiene colección, básicamente. Puede ser un museo histórico, un museo de ciencias naturales, un museo artístico, un museo biográfico, digamos, de diferentes ramas y tipologías, pero generalmente tiene colección. Si no, en general hablamos de centros culturales, donde en general hay exhibiciones, talleres, actividades, pero no necesariamente tenga colección. Igualmente esa línea ya realmente está muy difusa y por eso es como una cuestión interna incluso dentro de nuestro ambiente. claro, Es bien. eso por un lado, digamos. Y después me hablabas de un museo LGBT que viste. Sí, a ver, en realidad hay un sitio en Instagram que se armó Sí. no hace mucho, que recién lo volví a mirar para poner bien el nombre, se llama Museo LGBT, es un perfil de Instagram, que lo que hace es reunir, digo, y ahí quizás podemos ver cómo esto de la definición, reúne una colección de cómics e ilustraciones de Internet, además está como cerrado Mm. esto, de Internet, en relación con todo el colectivo LGBT. Entonces uno puede encontrar, de hecho yo empecé a seguirlo, uno puede encontrar en ese perfil o en ese sitio todos o muchos, no sé si todos, pero muchas ilustraciones o muchos ilustradores de cómics e ilustraciones exclusivamente de esta temática. Por ejemplo, uno que yo me entero justamente porque lo empiezo a seguir a él, que se llama Gonzalo Ilustrado, es argentino, y que puso sus ilustraciones y bueno, y hay un montón más. Entonces uno puede, digo, yo siempre busco, y esto te lo comentaba la vez pasada, siempre busco como materiales que justamente nos sirvan a los docentes para poder trabajar. Entonces ahí, por ejemplo, hay un montón de ilustraciones muy lindas además que pueden servir y están online, que, por supuesto, diciendo de quién son, ¿no? Por la cuestión Obvio, de siempre. respetar el Sí. copyright, de ilustradores que están mostrando su trabajo. Eso sería una colección, de alguna manera. Se llama Museo Sí, LGBT. claro, porque lo que pasa en realidad, digamos, si yo voy a la academia, no es un museo, a lo Claro. estrictamente académico. Sí, lo que pasa cuando hablamos de ciencias y patrimonio es que hay mucha utilización de la palabra museo con un uso político, digamos, ¿no? Para el buen sentido, digamos. ¿Por qué? Porque el museo históricamente consolida identidades, resguarda memoria, resguarda el patrimonio y demás. Hay otro punto que cuando uno analiza y estudia cómo las organizaciones o activistas fueron consolidando, conformando sus colecciones, uno va a ver, sobre todo porque ya fue la irrupción de Internet y lo tecnológico y demás, que la tecnología es una herramienta fundamental. Lo vemos, por ejemplo, en el Archivo de la Memoria Trans Argentino, en la agrupación Potencia Tortillera, que es un grupo de chicas lesbianas que fueron queerizando diferentes acervos patrimoniales ya existentes. De esto que me hablas vos es como más una cuestión de curaduría, si se quiere. También podemos llamarlo colección digital, también, porque hay todo un tema nuevo Ujú. con cómo coleccionamos lo Con lo contemporáneo que es digital, claro. digital. Exacto, cómo coleccionamos lo digital que quizá no sea tan contemporáneo y que ya tengo unos años. Hay como unas cuestiones nuevas en la cuestión museológica que sí podemos, yo creo que podemos, digamos, llamarlo colección de esto que me dijiste de ilustraciones y demás digitales. Son Absolutamente, ilustraciones, sí. totalmente. Son cómics e ilustraciones. Hay otro caso similar que muchas veces son incluso hasta páginas de Instagram nada más, ¿no? Como que es todo lo que por el momento, digamos, así empiezan y después veremos cómo Claro, van claro. evolucionando, digamos.
Hay otro que es uno chileno, es una página de Instagram chileno, ya docentes si quieren anotar, que es el Museo Yo DI, igual voy que a anotar también, así cualquier cosa después comparto. dale, perfecto, así compartimos. Uno es el Museo DI, que es un proyecto chileno. Yo tuve, o sea, hace un mes más o menos hablé con una de las chicas que labura ahí, y que sí son profesionales de museo y sí está pensado en esa temática, además pero por el momento, por ahora es una cuestión digital de Instagram, es muy reciente el proyecto, y ahí, por ejemplo, se dedican a lo que llamamos queerizar colecciones ya existentes. ¿Qué es esto? Uno de los Sí, a ver, ¿qué lineamientos o uno de sería los, queerizar? claro, uno de los ejes de trabajo que ellos tienen es tomar, por ejemplo, colecciones, objetos puntuales, obras de arte, piezas y demás, que ya existen en colecciones de museos, estamos hablando de Chile, ¿no? Nacionales, de estatales, digamos, ya museos que existen y la materialidad, ¿no? Y lo toman virtualmente y sobre ese objeto llaman a algún curador o alguien que sepa un poco más sobre el tema y quizá cuentan historias que esos objetos refieren, pero que el status quo, la historia oficial y demás, eligió no contarlo, ¿no? Eligió ocultarlo, invisibilizarlo. Relacionado A ver, ¿cómo obviamente a las sería? memorias del colectivo. Bien, ¿cómo sería? ¿Tenés algún ejemplo concreto que puedas contar de alguno que te hayan comentado? Por ejemplo, de algún objeto, si No me acuerdo ahora tenés. uno puntual no sé de este sitio, digamos, pero podemos querizar desde una pollera de lentejuelas hasta una obra de arte. Voy al ejemplo. Yo el otro día, yo misma, en mis redes hice un posteo que llamé la lentejuela es política, por ejemplo. Entonces, Ujú. tomamos virtualmente una pollera de los 80 que seguramente en el Museo del Traje Argentino exista y que uno puede ver la colección online, que ya está subida y demás. Si uno va al catálogo puntualmente, lo que va a encontrar es la descripción de pollera, minifalda, no sé, de tela de tafeta, recubierta de lentejuelas azules, bla, 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 de tal medida. Ok. Lo que podemos pensar, ¿no? Y esto creo que también les sirve a los docentes y como disparador para abordar diversidad sexual en las escuelas, sobre todo quizá con estudiantes más adolescentes, ¿no? Más grandes, es, ok, ¿qué significación tiene esa pollera para una mujer cis? ¿Y qué significación tuvo para Ah, una me chica trans, encantó, por ejemplo, en los 80? claro. Porque claramente no es lo mismo, no tiene esa significación, y yo a partir de esa pollera puedo contar las dos cosas. Puedo contar Claro, la y podés historia de la contar moda de una historias manera distintas. objetiva, exacto, o Perfecto. puedo tensionarla y vincularlo a alineamiento CESI, que en este caso, obvio, es diversidad sexual, y por ejemplo, se me ocurrió ahora, digo, en la historia de una chica trans, qué significación tiene esa pollera, irnos quizá a la actualidad, ¿no? Porque qué pasaba en los 80 con las chicas trans, qué pasa ahora, porque hubo un trecho muy importante, y en materia legislativa se ganó muchos derechos, pero quizá en la realidad cotidiana, ¿no? De la vivencia no es así. Entonces, y toda esta tensión y esta reflexión surge a partir de una pollera patrimonializada que existe en un museo nacional, por ejemplo, de Argentina. ¿No? Todo surge a partir Bueno, de buenísimo. la pollera. Así lo pienso yo porque soy museóloga, digamos, pero como No, docentes está es, bien, pero está claro. Cuando vos dijiste, a ver, ¿por qué yo quise que lo bajaras a un objeto concreto? Y está buenísimo el ejemplo que a mí por lo menos me quedó clarísimo. Porque uno cuando imagina, no desde, o sea, desde quien no sabe de museología, cuando uno imagina objetos, o lo que nos han mostrado los museos en general, son objetos que han pertenecido a, no sé, a San Martín, a Belgrano, digo, a los son objetos próceres. muy a los próceres, o sea, no está como muy relacionado, yo creo que igual cada vez sí se ve más a la historia social, a la gente, a lo cotidiano. Entonces ahí entraría quizás esto que vos contás, bueno, y uno puntualmente podría hacer desde la historia, desde el Museo del Traje, una pollera con lentejuelas. Eh, Digo, está buenísimo, me parece un muy lindo ejercicio y que se podría, o sea, es un ejercicio factible de hacer con cualquier objeto que nosotros podamos encontrar de una colección de un museo. Clarísimo, o sea, eso sería queerizar, digamos, un objeto y esto es un poco A lo que está grandes haciendo este rasgos, museo en Chile, más o menos. sí, sí, claro, lo que se hace es tomar un objeto que ya existe en una colección, que fue patrimonializado con otro concepto y desde otro enfoque. En el caso de la pollera fue porque es
parte de la historia, digamos, refiere a la historia de la moda de un país o de una ciudad o lo que fuera, en este caso supuestamente del país, ¿no? De Argentina. Esa fue con la concepción con la cual se incorporó. Seguramente esa pollera esté hecha por una modista o un modisto famoso, conocido, etcétera. Pero igualmente, digamos, eso, si eso no nos sirve a nosotros ese dato, a nivel, si queremos, digamos, diseñar este proyecto ESI que aborda diversidad sexual e incluir patrimonio, pues entonces lo que hacemos es, ok, tomamos el patrimonio, pero le damos una vuelta de tuerca, ¿no? Y empezamos incluso, el ejercicio que hacemos nosotros es empezar a entre comillas, preguntarle al objeto, ¿no? Tensionar el objeto Claro. y cruzarlo con diferentes perspectivas, depende de para qué lo queremos usar y qué queremos expresar o utilizar y pensar alrededor de ese objeto, digamos. Y lo que decías vos antes de los próceres y demás, es un poquito, lo hablamos la otra vez, pero si querés lo refrescamos un poco, que eso tiene que ver con cómo nacen los museos, ¿no? Que nacen fines del 18, principios del 19, con esta idea de consolidar una nación, consolidar la patria, ¿no? Que nace obviamente en Europa y nosotros como latinoamericanos lo heredamos. Entonces, obviamente estaba ligado a los grandes próceres, a los grandes artistas, siempre, como decimos, con este enfoque patriarcal, heterosexual, blanco, burgués, europeo, que a la vez estaba dibujado digamos, de lo científico, de la objetividad, de la neutralidad, y así estuvimos durante muchísimos años, y así se conformaron las colecciones y las exposiciones, ¿no? Los discursos narrativos a partir de esos objetos, y después ya en el siglo XX, luego de mayo del 68, ya en los 70 y demás, sí empieza a haber como corrientes que se oponen a este nacimiento, ¿no? De cómo nacen los museos, y sí empezamos a hablar de objetos testimonio, por un lado, que es un poco lo que decís, testimonio de una época, la minifalda es un testimonio de una época, los 60, los 70, más allá de quién la haya hecho o quién la haya vestido, sino como un objeto, testimonio justamente, y después no solo eso, sino que empezamos a denunciar desde la corriente de museología crítica, se llama, no importa, justamente que el museo no tiene un discurso objetivo ni neutral, sino que es absolutamente subjetivo, y que en realidad habla desde este enfoque que decimos patriarcal, burgués, blanco, etc. Y en ese sentido, entonces, lo que permite es habilitar un montón de voces que durante muchísimo tiempo nos dedicamos a invisibilizar y a silenciar, básicamente. Perfecto. Bueno, y en estos objetos, yo me anoté, vos vas diciendo algunas palabras y yo me voy anotando. En estos objetos testimonio, que por ahí ponían esta cuestión de un siglo, de cuando comienzan un poco los museos, es un siglo justamente que tiene que ver con lo heterosexual, con lo blanco. Es que somos una institución social, nacemos estamos en una sociedad, no somos un platillo volador, digamos. Claro. Sí. Y estos objetos testimonio, ¿qué sucede justamente con las disidencias? ¿Qué pasa con estos objetos? Vos algo habías comentado la vez pasada, pero bueno, metámonos ahora específicamente en esto. ¿Qué pasa con estos objetos que tienen que ver con todo el movimiento LGBTQ y más, que sirven de testimonio, que pertenecieron a ciertas personas reconocidas o no? Digamos, ¿qué sucede con esos objetos? Lo que pasó fue lo siguiente, digamos, los primeros, esto digamos, si podemos llamarlo colecciones o protocolecciones o conjunto de objetos, yo no me animo a llamarlo colecciones en esos momentos, que hablo en los 70, en los 80, de nuevo, teníamos museos que no miraban lo homosexual, ¿no? Digamos, era lo que había justamente, si queríamos reforzar esa matriz binaria heterosexual obligatoria, la cuestión de la homosexualidad era algo a dejar de lado y a no mirar y a descartar. Por ende, los museos no se dedicaron, no les interesaba coleccionar objetos testimonio o relacionados o referidos, por ejemplo, en esa época a las luchas del colectivo LGBT. Lo más mínimo, no lo hicieron, de hecho. Sino que fueron justamente los propios activistas quienes fueron colectándolo. Quizás no de una manera profesional ni con una certeza futuro de que ese objeto, ese panfleto, ese afiche, esa insignia, lo que sea, fuera a tener una importancia nacional después, o demás, o quizás sí, eso es absolutamente heterogéneo, digamos, sino quizás más bien desde un lado afectivo. Imagínate que muchos activistas, sobre todo estamos hablando de los 80, epidemia del SIDA a full, digamos,
que obviamente no teníamos los medicamentos que hoy tenemos y muchísima gente murió y demás. Entonces quizá tenías un compañero, una compañera que fallece y tenés todo que no era patrimonio, eran los objetos personales o Claro, en de sus lucha, cosas, claro. claro, que muchas veces las familias los rechazaban, y vayamos a esa época, ¿no? Donde muchísimas familias, las familias biológicas, rechazaban la homosexualidad, la identidad de género de sus hijes, Sí, y por ende todavía eran hoy. muchas veces, bueno, por exacto, imagínate, años A, y muchas veces eran los activistas quienes recolectaban de sus propios compañeros o parejas incluso, ¿no? Porque no tenían derecho a herencia, no, digamos, no dejaban nada o no tenían derecho a herencia, pero las cosas digamos, relacionadas, los objetos relacionados a las luchas o a su identidad de género, por ejemplo, las familias tampoco las querían. Y esto es algo que no pasó en Argentina, es una cuestión mundial, hay una canadiense que habla específicamente sobre este punto, ¿no? Muchísimas cosas se perdieron, esa es la realidad. Las instituciones que tendrían que haberlo resguardado no miraban para ahí, no les No lo hicieron, interesaban, pues claro. fueron las propias personas, los activistas, y luego cuando se fueron haciendo instituciones y formalizando, sí ya en organizaciones y fueron como aunando diferentes objetos y podemos empezar a hablar quizá de colecciones. Ahí hablan del archivo de la memoria trans, absolutamente. Sí. Es una gran luz en este contexto, totalmente. Si quieren cuento un poco del archivo, Dale, cómo si se querés, sí, conformó y sí, 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 demás. vayamos por ahí. Dale. Se conformó más o menos en los 90 y en realidad uno habla con Belén Correa, que hoy sigue viva, en realidad lo hace Belén Correa, que fue una activista trans, y Pia Baudraco ya falleció, y digamos, ellas hablan que cuando tienen que irse al exilio, acá vuelve la democracia en el 83, y ellas dicen que para las personas trans jamás volvió la democracia, digamos, la persecución policial siguió, las torturas, las golpizas, etcétera, y las que pudieron se fueron del país, ¿no? Que esto siempre aclaran, las que pudieron, otras murieron acá, Claro. básicamente. Y cuando estaban ya fuera del país, surge Facebook, surge Internet, las redes sociales y demás, y quieren empezar a recontactarse. Siempre para el colectivo travesti trans, la familia elegida es súper importante, porque lo que veníamos hablando recién, el tema de el rechazo familiar biológico, digamos, es claro y es una cuestión que lamentablemente le une en este colectivo. Entonces, reencontrarse con las compañeras que habían estado y demás fue una necesidad. Me acuerdo siempre cuando yo la entrevisté a Belén, el archivo nace de la necesidad de reencontrarse. Me acuerdo esa frase perfecta que me dijo. Y entonces arman un grupo de Facebook y empieza cada una a subir y a decir, bueno, esta está viva, esta está acá, esta está allá, etcétera. Y fueron empezando subiendo fotos personales de cada uno. Y eso se fue como consolidando y creciendo cada vez más y creciendo cada vez más. Y después ya se empieza a consolidar en el archivo de memoria trans, que hoy los tienen los fondos documentales en un departamento de Palermo que yo la visité, y tienen, digamos, se fue profesionalizando, ingresaron fotógrafas, conservadoras, etcétera. Se fueron profesionalizando las chicas mismas, las activistas también, en materia de patrimonio. Y hoy, no sé, están exponiendo desde acá en Buenos Aires en diferentes lugares, Tal cual, sí, han sí, viajado han a Quito, expuesto en han distintos viajado a lugares. España, han viajado, digo, y hoy se preservó gracias a ellas mismas, digamos, ¿no? Eso es lo que voy. Si Claro, no se hubieran calentado el momento de hacerlo y demás, no tendríamos ese no material hoy, esa es estaría. la realidad. Bien, acá hay dos cosas. Por un lado, Sí, dicen activistas trans viejas, sí, hay. que Eso bueno, que aclaremos, es, porque bueno, ahora vamos, sí, ahora vamos a eso, quizá y lo para que no se me ponen, pierda, abajo, bueno, no, dale, quizá lo y escriben abajo porque dice, tenemos no, aclaro esto nada más, que tenemos quizá un lo delay, escriben dale, dale. sí, quizá lo escriben porque la edad promedio o la esperanza de vida promedio del colectivo travesti trans en general es de 35 años. Pero sí, Belén Correa Bueno. sigue viva. Bueno, y abajo dice, pensando a partir de esto, en Croacia, Zagreb, está el Museo de la Tortura y hay una parte especial que muestra los Mm. elementos que se usaban especialmente para varones gays y mujeres que abortaban. Sí, acá abajo vuelve a aclarar, dice, no llegan a viejas, ¿no? Claro, eh, exacto. esta cuenta que yo sigo y que estamos preparando para más adelante un vivo, justamente trabaja con el tema del edadismo y para desarmar cuestiones que tienen que ver con
las personas mayores y esta cuestión de lo viejo y la edad. Entonces, por eso un poco la pregunta viene por ahí, porque también aparece la cuestión de, ahí puso su sonrisita, de los derechos de las personas mayores, y también qué pasa, que Total. esto también es una cuestión de las mujeres y varones, pero bueno, a veces se habla mucho de las mujeres trans o de las personas trans que no llegan justamente a ser viejas. O sea, no tienen ese Totalmente. derecho a poder envejecer. Bueno, no sé si querés comentar esto que decían de lo de la tortura, de un Sí, yo espacio no particular, conozco, justamente está bueno el dato, yo el no dato. conocía eso, pero sí, está bueno que, digamos, por un lado se visibilice eso, siempre cuando es de temática, ¿no? Lo que pasaba, siempre, esto lo digo siempre, es cuando tratamos en exhibiciones, diseñamos guiones narrativos que aborde diversidad sexual, es importantísimo, y esto lo paso, si se quieren, a diseños pedagógicos de ustedes docentes, la contextualización, ¿no? Es como, bueno, se los torturaba porque, digamos, obviamente por la homosexualidad, pero porque era considerada un delito, porque era considerada en su momento estaba medicalizada, era considerada una enfermedad, digamos, Una ¿no? enfermedad Porque mental. si no, como que terminamos naturalizando a veces sin quererlo, y está bueno eso, que Tal siempre cual. contextualizado cuando abordemos diversidad sexual. Perfecto. Bien, y entonces, a ver, decías, así cerramos un poco lo del tema del archivo de la memoria trans, eh, en o sea, esta recopilación que logra hacer la misma comunidad, ¿y hoy tienen algún apoyo de algún tipo o siguen sosteniéndose como pueden? No, han aplicado diferentes líneas de financiamiento, han ganado, digamos, Mm, han ganado, que yo sepa, una que es internacional, que es Ciberarchivos, donde ahí ganaron una capacitación de un capo, digamos, de archivo mexicano, las capacitó, digamos, para tener el archivo. Después creo que han ganado diferentes líneas de financiamiento, creo que de ciudad, para poder sostener el espacio, sostener las actividades y claro, demás. Que yo sepa, no hay ningún otro tipo de soporte económico, digamos, público. Eso es, bien. digamos, lo que estoy diciendo Y es, como lo hacemos diferentes gestores culturales, hay una línea y aplicas con tu proyecto. Básicamente es autogestivo, claro. eso, bueno. Yo las conocí a partir, creo que, de justamente esto que vos decís, que subían las imágenes a Facebook. eh, Tuvieron, ¿cómo se llamaba la exposición que hicieron? Era así, ¿no? Esta se fue, esta Esta la murió, algo así era mataron, a sí, esta la esta se fue, mataron. esta la mataron y nunca me acuerdo la última, esta, no sé qué, pero alguna cuestión así. Sí, Que era, bien. Digo, ¿qué eh, acceso hay a esos materiales hay un montón. con los que se pueda trabajar? O sea, Facebook es uno, Sí. porque me consta, digamos, que Siempre, tienen subidos ahí fotos. sí, yo lo que recomiendo siempre es que sigan, si les interesa esta temática y realmente quieren armar un proyecto piola y demás, que sigan en las redes sociales a todas estas organizaciones, ya sea los museos instituidos que abordan o que tocan esta temática en algún proyecto puntual, y puntualmente obviamente a las organizaciones activistas o activistas individuales que obviamente laburan sobre el tema, porque ahí van a ir viendo y se van a ir enterando, casi sin, viste, como vas roleando con el dedo y te vas enterando. Eso por un lado. Y puntualmente el archivo de la memoria trans, ellas están subiendo algunas fotos que son de sus fondos. Ahora sacaron un libro físico que se puede comprar. Ah, eh, sí, para después si quieren volver a clase con el libro, digamos, cuando se pueda volver, lo tienen. No, no sé el precio, la verdad. Y después hay un montón de links en internet yo eso después te lo paso si quieres, porque yo lo uso para dar yo clases. Eh, ujú, que Belén, una de las pioneras, de las cofundadoras, digamos, del archivo, hace como el recorrido en una exposición del Conti, que es esta que vos decís de esta se fue, esta la mataron. Y ella va contando los núcleos narrativos de la expo. Entonces, eso está bueno. Eso está en internet, libre, accesible y todo. mira, acá dicen en Salta también se armó un archivo de la memoria trans que se está armando, sobre todo impulsado por las mismas mujeres trans, Mari Mm. Robles, una referente de años. Claro, bueno, Ujú, es sí. esto, ¿no? Lo van organizando, lo que pasa que sería Es ideal. que. A ver, ¿y qué pasa esto, no? ¿Qué pasa con la incorporación hoy mm, o con la posibilidad hoy, con un poco más de apertura?
en los museos nacionales o en organizaciones que esto pueda tener como otro carácter, que no dependa de cada organización o sí, cada una de las organizaciones. ¿Cómo está eso? Hasta dónde Mira, sepas, obviamente. te cuento un poco cómo está el ecosistema, ¿no? Eso es en base a mis investigaciones y mi mirada. Hasta el momento, digamos, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que es lo que tengo yo más a mano, digamos, eh, los museos que más contacto han tenido para proyectos puntuales, cuando digo proyectos puntuales, digo desde una exposición hasta un conversatorio o algún taller o algún webinar o alguna cuestión así, que han tenido puntos de contacto son en general los museos de arte contemporáneo o de arte moderno, como puede ser el MAMBA, que es el Museo de Arte Moderno de acá de Buenos Aires, o los centros culturales, como puede ser, no sé, Centro Cultural Recoleta o el Centro Cultural San Martín. Que ahí, por ejemplo, el Recoleta ha tenido con Casa Brandon, que es un centro cultural independiente Sí. LGBT, que ahí está Lisa Kerner, digamos, creo que han organizado como un festival o una fiesta festival o una cuestión así, creo que el 19, si no mal no recuerdo. Y el AMT, el Archivo de Memoria Trans, estuvo con una expo en el Conti y con una expo en el Centro Cultural San Martín. Pero son, digamos, como proyectos puntuales y Sí, sí, como finitos. enlaces, claro, enlaces en un Exacto, momento. exactamente. Y sobre todo en museos de arte. O sea, la pregunta es por qué aún Sí, yo a te los pregunto, museos ¿por qué? No, históricos, y por qué en arte? Por qué en arte desde dónde bueno, miran? ¿Qué es lo que desde que es un archivo, modifican? desde minar, es como minar un archivo, minar quiero decir, dar vuelta al discurso del archivo hegemónico, y entonces hablamos de las memorias trans. Desde ahí lo miran. Yo como museóloga me encantaría que esté en el Museo de la Ciudad, por ejemplo, ¿no? No sé, que en el Museo de la Ciudad hablemos de las marchas del orgullo, por ejemplo, qué sé yo, por decir cualquier cosa, o de una biográfica de Jauregui. Bueno, lamentablemente eso por el momento aún no está pasando. Yo confío, sobre todo en las bases de los profesionales, hay intenciones de cambio, hay ganas de que se abra, digamos, los discursos narrativos. Sí, lo que pasa es que, digamos, son temas aún sensibles para muchos sectores sociales, digo comillas, ¿no? Que se nos Sí, esto. sí, sí, Y sí. la realidad es que hay temor, por más que no te lo digan, hay temor por parte de autoridades sobre todo a la iglesia, básicamente, lo voy a decir así. Claro, Esto va a ser un vivo aire y claro. grave. Sí, sí. Eh, Básicamente a la iglesia y a los grupos conservadores de que creen que aún, viste, lo heteronormado es lo único que existe en la faz de la tierra y el resto debe seguir siendo excluido, digamos, ¿no? Que es lamentable que un museo, que la institución museo no dé cuenta de la realidad de la sociedad, ¿no? De la totalidad de la sociedad. Claro. Pero por el momento esa es la situación. Igualmente, a Bien, todo y me ibas a decir esto, por qué no, me ibas a decir, sí. o estabas abriendo la pregunta cuando yo te pregunté lo del tema de por qué para el lado quizás de los museos de arte, por qué no en los museos históricos, ¿no? Me vas a decir con respecto a esto, o un poco es esto que acabas de decir, que los No, museos históricos no lo claro, toman por esta es razón. básicamente, sí, es básicamente esto, en el artístico como todo puede ser más, esto es mi opinión, puede ser más Sí, sí, aceptable, viste, el arte contemporáneo es más rupturista, es como que se lo perdonan entre comillas más que si, por ejemplo, vamos a ir a hablar en el Museo Nacional, Histórico Nacional, o en el Museo de la Ciudad, uno habla del país, la historia del país, y otro de la Ciudad de Buenos Aires, o de cada ciudad, digo, no sé dónde nos están mirando, vamos a ir a hablar, por ejemplo, de las disidencias sexuales. Eh, bien. Hoy eso lamentablemente no pasa. Recién estamos ¿Y hablando, qué pasa? incorporando Sí, la historia de las mujeres, ¿no? Para que, digamos, estamos en claro, esa etapa. En esa etapa. Y en claro. ese Y era sentido, un poco lo acá que en habíamos hablado la Argentina, vez pasada. y sí, sí, en ese sentido, acá en Argentina no existe, pero en muchos países de Latinoamérica y de Europa también existen, también nacido a partir del activismo y de la voluntad de activistas, museos de la diversidad, por ejemplo, museos LGBT, o digamos, con esa variante de nombres. Que son independientes en algunos casos y en otros no. En Brasil, por ejemplo, el Museo de la Diversidad Sexual depende de la Secretaría de San Pablo, Secretaría de Cultura de San Pablo, y en Costa Rica es privado, por ejemplo.
Y nada, y surgen justamente por, digamos, ya que surge es una cuestión política, ¿no? Es por qué tiene que surgir un museo de la diversidad sexual y no tiene que estar, y no está incluida esa historia y esas memorias Claro, en un museo de la ciudad o en un museo nacional, ¿no? De historia nacional. Porque lamentablemente no lo cuentan. Y lo mismo pasó en los 90 con los museos de la mujer, que fue una proliferación de museos de la mujer gracias a militantes feministas que fueron conformándolo y naciendo, porque los museos no daban cuenta de la historia de las mujeres, no había mujeres, no existían las mujeres, claro. entonces fueron las mismas feministas quienes fueron rescatando la historia y lo fueron exhibiendo, difundiendo, ellas eligieron en muchos casos museos de la mujer. Hay que ver qué va a pasar, no tenemos la bola mágica, pero qué va a pasar ahora que están incorporando los museos instituidos, públicos y demás, incorporan la historia de las mujeres, ¿qué va a pasar con esas instituciones? No lo sé, digamos, si van a perder su misión, quizá no, porque es muy poquito, digamos, hay que ver, pero, digamos, nacen por ese tema, porque ante la desidia y el desinterés de los museos instituidos, entonces nacen las otras organizaciones diferenciadas. Bien, estaba pensando con esto que vos decías de incluso de los feminismos, que también hoy, que yo hace poquito había posteado algo, fíjate que como también dentro de los mismos movimientos feministas, hoy hay toda una ruptura con esta cuestión de si se incorpora o no se Uh -huh. incorpora las disidencias, entonces me imagino que también esas tensiones se deben dar en estos espacios. Tengo Sí. dos preguntas. ¿Qué pasa con la formación de quienes estudian museología justamente con respecto a esta temática? Vos decías que hay una mayor apertura, pero ¿y qué pasa con, porque bueno, yo siempre apunto a lo educativo y me parece que es lo educativo lo que de alguna manera nos va a permitir que las cosas se vayan modificando. ¿Qué sucede entonces con la formación de quienes estudian museología con respecto a esta temática? ¿Existe esta discusión? Digo, vos tuviste tu tesina, pero no sé si tuvo que ver con tu interés o estaba abierto a esta temática. No, a ver, puntualmente sobre el colectivo LGBT, no. Sí hay otra mirada en cuanto a lo que te decía recién, hace un ratito, de mirar un poco más, no tanto de la museología hegemónica o tradicional, sino desde la museología social, la museología crítica. Que ahí estaríamos como incorporando, digamos, segmentos de la población que no estaban incorporados, la negritud de pueblos originarios, mujeres, disidencias. Pero puntualmente disidencias no, y acá voy a pasar el chivo, ¿viste? Yo estoy dando un Dale, curso así dale. para el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, que es justamente Museología y Memorias Queer, que eso es para profesionales nada, del patrimonio latinoamericano, o quien hable español y le interese la temática. Pero la verdad es que no está muy trabajado el tema, la verdad es que no. Hubo un conversatorio ahora, sí, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, que se llamó Los patrimonios son políticos o el patrimonio es político, que ahí abordaron un poco la temática, pero digamos, más desde la cuestión de las mujeres que de las disidencias. Pero también abordaron temas de disidencias. Bien, pero queda eh, Como un conversatorio. como relegado, o sea, no es algo claro, o sea, siempre de costado. Bien, y digo, nombramos algunos, pero ¿qué museos podrían servir? O para, y voy a tomar la palabra que vos usaste hoy, ¿no? Para queerizar objetos que Eso. nos sirvan, que vos sepas, o qué museos, incluso ahora que tenemos la virtualidad, quizás no necesariamente de Argentina, que puedan ser del exterior. Yo me anoté uno que recordé, que en su momento tuve la oportunidad de verlo personalmente, pero ahora se puede ver de manera virtual, que nos permita trabajar este tema desde la ESI, digo, yo lo pienso siempre desde la ESI, pero que lo podamos trabajar desde la ESI, hoy, digamos, ¿qué museos tenés más o menos en mente que nos puedan servir Ay, para te trabajar? separo como la pregunta. Dale, Eh, dale. para queerizar, uno, lo más fácil es cuando digamos abordar expresión de género a partir de objetos, es decir, por ejemplo, vestimenta. Bien, bien. O sea que, por Vestimenta, o ejemplo, sea, el cualquier, Museo del Traje podría ser. sí, y de acá o de afuera, digamos, hoy, que es lo que decías recién, tenés los catálogos subidos a internet y la verdad es que a nuestro fin no nos importa si lo hizo Mary Queen o mi abuela la pollera. La verdad es que si está en un museo, listo. O sea, como, ya está, a nuestro fin, digo, ¿no?
No sé, juguetes, me imagino que es otro, digamos, para hablar de la matriz binaria y romper un poco la matriz Totalmente. binaria, juguetes me parece que es otro, eh, y fácil sobre todo para hablar quizá con los más chiquitos, ¿no? De juguetes y vestimenta, Claro. yo creo que iría por ahí. Después, El Museo Museo de de la la Ciudad Ciudad, tiene por eso, tiene sus colecciones yo no digitalizadas. sé, la verdad es que no sé si lo tiene digitalizado, por eso no lo quiero decir como, No. como Claro, insumo no, porque me acuerdo que posible. juguetes tenía, pero bueno, pero No, se pero está puede el Museo buscar del si no Juguete. otros museos. Sí, incluso quizá, a ver, también estamos, digamos, docentes pueden contactarse con museos y pedir también, ¿eh? Como estoy preparando tal proyecto, qué sé yo, quería saber si tienen X objeto, porque para esto. Me pueden pasar la foto, puedo acceder a no sé qué, y debieran pasárselo, digo, no voy a poner las manos en el fuego por ninguno, pero, no, eso también es la realidad, pero debieran facilitarle material. Si no es una cosa que estás pidiendo, no sé, una locura, Bien, debieran facilitárselo. También hay PDF. Yo les decía el otro día que el Mamba sacó de este Museo de Arte Moderno, no exclusivamente de diversidad sexual, pero sí cuadernillos sobre ESI, cómo abordar a partir de un objeto lineamientos ESI. Pero para no me quiero ir de tema. Después, en virtualidad es Museo Q, el Museo Q que es de Colombia, ujú, quizá ahí haya más material porque es más artístico, más material subido de tono, entonces hay que filtrar quizá algunas cuestiones, no sé cómo se maneja Museo con Q, Q la letra de Q, queer, o claro, Q, Museo Q, que ese es perfecto. un proyecto colombiano, que eso sí ya han tenido bastantes premios, han disertado en varios lugares, digamos, eso síganlo. Y ellos se Bien. dedican a, digamos, a queerizar objetos en lo físico. Ellos sí se meten en los museos y dan otro discurso a partir de las colecciones dadas, el Museo Nacional de Colombia, por ejemplo, lo han hecho, Bien, bien, por ejemplo. perfecto. Después, el Museo D, que les dije recién, el chileno, ese está en Instagram, lo van a ver y está bueno. Ese es Después hay B uno también, B larga I. D de Ah, diverso, D con D. sí, de Ah, disidente perfecto, y de Museo D. Entonces diverso. tenemos Museo Q, Museo D. Sí, sí. Pero ves ahí Bien, de nuevo ves el tema del uso político de la palabra museo. Ninguno de los dos claro. casos son museos propiamente dichos si vamos a los Eso, libros, ¿no? No existen en lo físico, no tienen colección claro. y nada, pero son organizaciones activistas con profesionales de patrimonio que utilizan la palabra museo. Con lo cual estoy de acuerdo, digamos, me Perfecto. parece bien. Pero aclaro ese punto. Eh, Después presten atención a lo que haga el Recoleta. El Recoleta de Ajá. por sí como que tiene sus contenidos que bajan sus actividades en torno a los feminismos, a los transfeminismos, y el público objetivo del Recoleta son adolescentes. Trabaja mucho de 13 a 17 años. Entonces, quizá me Sí, estoy es yendo un poco de cierto. tema de lo que es diversidad sexual, pero está bueno ver qué están consumiendo sus estudiantes a nivel cultural. Bien, Porque quizá agarrás bien. algo de lo que estén consumiendo y lo podés vincular a otra cosa que quieras dar y eso me parece que, nada, como consejo me parece que ¿Qué está sirve? bueno. Sí, sí, perfecto. Sí. Bien, Sigan a Casa Brandon, que también a claro, veces sube verdad. desde poesía, ese es el centro cultural, no es un museo, pero síganlo, que está bueno. Después Bien, están, otro que les puse es, bueno, el archivo de Memoria Trans, obvio, y después hay otro que sí. es un blog, que es, y yo se los nombré recién, que es Potencia Tortillera, que surge más o menos como el archivo de Memoria Trans, es un grupo de chicas lesbianas argentinas, que también estaban como preocupadas, todas activistas, ninguna profesional de archivo, dicho por ellas, y había una preocupación lógica de, bueno, no están las lesbianas en ningún lado, no están visibilizadas, si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. No va a ser Entonces se lo nadie, pusieron a tal hacer cual. ellas. Entonces en un blog, porque es un blog, se dedican a juntar, digamos, a unar. Yo a veces también digo, aunemos para visibilizar, ¿no? Si está todo junto y ordenadito y clasificado, es más fácil el acceso. Y que no esté todo Claro, desperdigado por todos lados, ¿no? Para el público, digo, docentes, investigadores o lo que sea. Entonces, en este blog lo que fueron compartiendo cada una, va compartiendo desde un paper, una foto que tiene que ver con alguna obra que refiere al lesbianismo o lo que sea, y lo van subiendo ahí. Y ellas queerizaron o lesbianizaron, si se quiere, un fondo de la Biblioteca Nacional,
no, creo que era el diario Crónica, no me acuerdo, que era un diario, tampoco sé por qué eligieron ese diario y esa, creo de los 60, y ahí le fueron a hacer lo mismo. A ver, la Biblioteca Nacional acopió ese fondo, lo formó ese fondo por cuestiones, nada, de hemeroteca de ellos, de la época, etcétera. Ellas lo que fueron a hacer es, con esta pregunta fueron a investigar y a mirar. Por eso digo, el ojo de qué es lo que queremos preguntarle al objeto, al documento. ¿Cómo era el tratamiento en la prensa de las lesbianas, por ejemplo, en el 68 en ese diario? ¿Qué sacaron de conclusión? Que por un lado era una cuestión de invisibilización de esa relación, porque eran las amigas, que vivían hace 85 años juntas, por ejemplo, entonces, pero seguían siendo las amigas, no eran una pareja, eran las amigas, y por otro lado, esa cuestión de bajar línea, de decir qué es lo que está bien y lo que está mal, cuando ya no se podía quizá en la noticia, no sé ahora, ocultar esa relación, era las viciosas, con esas palabras, ¿sí? Las viciosas, lo que estaba mal, ¿no? Como bajar línea, ¿no? Y volvernos a la matriz heterosexual obligatoria. Claro. Y simplemente lo que ahí hicieron están preguntando fue ir cómo a ver se llama. Potencia Tortillera. Se llamaba Potencia Tortillera, perfecto. Yo igual después voy a dejar anotados todos, voy a tratar de armar con todos los nombres. Bien, pero a lo que voy es, no, voy al ejemplo, digo, que lo podemos, los docentes y los estudiantes también lo pueden hacer, digo, es como, vamos a tal lado y vamos con esta pregunta, vamos a ver qué encontramos. Porque eso sí que la biblioteca no te lo va a dar. Lo tenés que ir a buscar. No. Lo mismo que la pollera no te lo va a decir. Acá dicen, yo realizo un trabajo parecido con los ejes de la ESI en Córdoba. Claro, pero es esto que vos planteás, es la pregunta y cómo preguntamos, en este caso, a los diarios o a una revista. Yo pensaba también cómo se hace ahora, ¿no? ¿Qué sucede con estas salidas forzadas del closet? También, ¿no? Total, donde entonces están todo el tiempo buscando a ver que si está con alguien, si es la amiga no. o si en realidad es... Claro, totalmente. Y cómo, a ver, cambió, pero también, no sé si cambió para bien en algunas cosas, ¿no? Lo lindo de trabajar con patrimonio, y esto acá me pongo a la camiseta, digamos, es que si bien nos refiere al pasado, porque es un documento o un objeto que refiere al pasado y a las memorias y demás, sobre todo trabajando y abordando de diversidad sexual, podemos tranquilamente traerlo al presente, ¿no? Y eso es lo rico, me parece también, es que estamos trabajando con un objeto del pasado, haciéndoles preguntas quizá que nos marcan hoy. Entonces, vuelvo a la pollera con lentejuelas. Digamos, la legislación de los 80, donde nació esa pollera, en materia de derechos LGBT, no era la misma de hoy. Pero y a pesar de eso, ¿cuál es la diferencia en la realidad, en la situación de cada una? ¿No? Y está bueno esas comparaciones y tensionar y constantemente hacer preguntas relacionándonos a la realidad, porque además, volvemos a la ESI, es como, es para, digamos, queremos a partir de la ESI conseguir una sociedad más, o lograr formar pibes que quieran una sociedad más igualitaria y con mayores derechos y mayores libertades y demás. Entonces, nada, para mí el patrimonio es fantástico para trabajar con ese tema. No, y además me encantó las propuestas, pero además esto del preguntar, ¿no? Porque, a ver, primero que la pregunta justamente abre un montón, y además, fíjate cómo nosotros hoy podemos preguntarnos cosas que quizás, digo, vos dabas este ejemplo de la prensa, ¿no? Bueno, quizás la prensa no se lo preguntaba en ese momento, porque la matriz discursiva a ver, y los valores y todas las cuestiones que había detrás eran otras y no se las replanteaban. O sea, es esto, bueno, era ocultar, era tapar, y hoy uno puede preguntarle a esos objetos esto, ¿no? Bueno, cómo eran vistas las mujeres lesbianas o cómo eran vistas la población trans o qué pasa, y ni que hablar, yo pensaba, alguien comentó recién el tema de este mismo trabajo que está haciendo el Archivo de la Memoria Trans, que lo estaban haciendo en Salta. Vos hablabas también lo de la negritud, y también hay todo un movimiento que es de identidad marrón. Total. Y cuánto, digo, si uno además cruza lo trans con la identidad marrón, digo, cómo, y que lo hacen, digamos, yo le sigo mucho a Daniela Ruiz, que habla de esto, ¿no? De ser marrón y a la vez mujer trans, bueno, cuántas cosas se cruzan. A ver, ahí dicen, me estoy anotando todo, excelentes aportes. Buenísimo. La interseccionalidad, totalmente. A ver, cuando abordamos, sobre todo en Latinoamérica, pero también si vamos a Estados Unidos también, pero con otros temas,
las interseccionalidades, no es que, bueno, porque también es una cuestión de, no queremos homogeneizar al colectivo que llamamos LGBT por una cuestión de practicidad, de que es la realidad. Claro. Está cruzado por un montón de clases sociales, no es lo mismo seguramente la situación de un gay blanco cis de Recoleta que de una chica trans del Chaco, descendiente de pueblos originarios, me imagino que no. Bueno, entonces abordar esa temática también, ¿no? Como todo cruzado, por eso es súper rico y podemos a una pollera preguntarle y cruzar con un montón de lineamientos de ESI. Y de asignaturas también, digo, porque vuelvo a la pollera, ¿no? Pues me estoy vistiendo la pollera de la No, pero está bien, es un buen ejemplo. Vuelvo a la pollera y queremos abordar la situación de colectivo travesti trans en los 80, ahora, lo que sea. Y si encima le agregamos, por ejemplo, a ver si se me viene a la cabeza la novela La Chaco, no me acuerdo el autor, pero es aborda digamos, la vida de una travesti que viene del Chaco a Buenos Aires. Bueno, ahí metemos literatura, historia, educación cívica, ¿no? Y como es realmente un proyecto interdisciplinario para la escuela que aborda ESI, que debiera ser interdisciplinaria, pero que muchas veces, me imagino, es complicado de abordarlo de esa forma. Ahí te me frenaste, que era difícil de abordar, No. dijiste. ¿Hasta ahí llegaste? Sí. Sí, ahí terminé. Sí, perfecto. Bueno, bien, así que tenemos un montón. El Recoleta, estar atentos al Recoleta, Casa Brandon, Archivo de la Memoria Trans, Potencia Tortillera. Bueno, yo iba a agregar, que comenté por encima, el Museo Británico que tiene, ahí dicen Sí. Juan Solá. De la será Chaco, Juan Solá el autor no me de la acordaba. Chaco. Buenísimo. Una colección que es Desire, Love, Identity, y que habla justamente, lo que hace es tomar los objetos que están en el museo, pero que están como marcados específicamente para poder hacer un recorrido, y se pueden ver de manera virtual, para hacer un recorrido, pero más desde una historia de lo LGBT, sí, justamente a lo largo de la historia. Entonces, los ahí sajones, está hecho ya por el museo. Yo no me quise ir tan afuera, pero vamos, sin problema. En general, no, pero está bien por lo religioso que vos contaste también, me parece. Exacto. Los países de sajones, digamos, los ingleses, los australianos, los gringos y demás, los museos de allá están muchísimo más abiertos a abordar esta temática. ¿Me escuchaste o se fue? Sí, se escucha, sí. Digo, el British Museum, semejante museo, ¿no? A nivel de peso, de importancia. El otro en Inglaterra, que trabaja mucho, es el Victoria and Albert, aborda mucho diversidad sexual y no ha habido grandes problemas, digamos, ¿no? A nivel iglesia, presiones, etcétera. De hecho, el British pasa que está en inglés, bueno, se puede traducir con un traductor de la página. Tienen recorridos guiados por el medio de la exhibición, digamos, es el museo tal cual está, pero hay un recorrido guiado que justamente va por, digamos, hace un recorrido LGBT, que es lo que vos decías. ¿Estás? Bueno, a ver, también puede ser, sí, también puede ser en inglés, digo, las profesoras de inglés que podrían abordar quizás desde ese lugar donde vos cruzás el idioma, pero además te metes un poco desde esta temática, me parece que también puede ser una buena alternativa. Y el British, bueno, ya quedan poquitos minutos, dale. Agrego esto, el British tiene un blog, que eso está bueno también, tiene un blog donde se llama el Curator's Corner, es como que hablan los curadores, y hay un videito que son 15 minutos donde habla el curador, un curador, y habla de la colección de insignias LGBT que tienen ellos allá. Y está bueno. Pero está en inglés, pero nada, para quizá colegios bilingües y demás, pero bueno, está bueno como herramienta. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿algún otro museo? Igual me pasaste un montón, así que como decían ahí, yo también fui anotando. La realidad es que van a encontrar mucho más en internet que en la física. Eso sepan, por el momento es así. No sé por qué, porque quizá causa menos problema, no sé. El Museo Brasilero que les decía, de la diversidad sexual, si quieren anotarlo también, es Museu da Diversidade Sexual, ha hecho ahora en cuarentena el Queer Entena. Es una expo virtual que abrió convocatoria, digamos, a artistas LGBT brasileños,
para que enviaran sus obras y hice una expo virtual sobre el tema. Si quieren abordar eso desde arte, por ejemplo, está online también para acceder. Perfecto. Bueno, ahí dicen, pueden anotar, sí, sí, yo voy a anotar, anoté todo justamente para después pasar toda la información. Eh, bueno, quizás podemos, porque nos quedan así 5 minutos, quizás podemos agregar algo más, porque hasta ahora estuvimos hablando como de los objetos, y qué pasa con la entrada de artistas, especialmente en lo que es los museos de arte, me haces así. ¿Qué pasa con la posibilidad de abrirle espacio justamente, así como uno habla, bueno, de que a las mujeres les costó entrar en los museos como creadoras, no como musas inspiradoras? Bueno, ¿qué pasa con artistas trans, gay, bueno, de la diversidad en general, como creadores de materiales para poder que puedan entrar a los museos? En Y podemos general, cerrar quizás con eso. el gay cis la pasa mejor, básicamente. El gay cis la pasa Sí, mejor y puede llegar a tener más acceso. Lesbianas últimamente también, menos, trans casi nada, básicamente. no existe. Y también está la cuestión dentro de una disputa, no sé si es ideológica o curatorial o no sé, de management de los museos de arte, si es, bueno, Ujú. si hacemos expo diferenciadas, es decir, hacemos una expo de arte trans, por ejemplo, o hacemos expo general, ¿no? Porque hay una cuestión de si está bueno, yo creo que sí, pero hay gente que no, que si hacemos, ¿no?, una acción de discriminación positiva. Es decir, si yo abro convocatoria hoy, por ejemplo, soy el Centro Cultural Recoleta, Ah, y quiero, no sé, una muestra de arte joven, por decir cualquier cosa, de hasta 20 años, sobre temática arbolito, lo que sea. ¿Qué caudal de artistas trans voy a recibir? claro. Entonces ahí es donde, ok, si no, quizá hoy, ojalá que en el futuro esto no sea necesario, quizás sí sea, tengamos que armar proyectos que tengan un corte de discriminación positiva. ¿Por qué? Para visibilizar. Sí, Porque sí, si como el hacemos, tema decimos, del bueno, cupo, cuando uno habla del cupo laboral, digamos, exactamente, esto de la posibilidad de que exista un porcentaje, porque si no, realmente no tienen no acceso. acceden, eh, exactamente. Perfecto. Y después está otro tema también que, bueno, voy rápido, porque por el tiempo. No, no, igual La todavía realidad no, de, yo voy mirando la hora, pero todavía no me ok, ok, apareció ok. acá El pero colectivo travesti trans, la realidad es que, digamos, la deserción escolar es gigantesca, las condiciones de vida son paupérrimas en general, ¿no? Muchas terminan prostituyéndose y demás, y ¿qué le va a hacer hablar de arte? O sea, si no hay sí, realmente las instituciones a nivel, sobre todo estatal, o fundaciones y demás, no atacan este problema o no realmente generan proyectos destinados a esta población puntualmente, y se va a complicar un poco más, que accedan incluso al aprendizaje o a la posibilidad de expresarse artísticamente, ¿no? Así claro. que sí, Sí, me yo, acuerdo en yo un creo que momento, son, no, que son dale, dale. necesarias este tipo de acciones, hoy son necesarias. Ojalá que en 5 años, 10 años no lo sean. La verdad es que hoy creo que sí. No, te decía, me acordaba, creo que fue a principio de año o el año pasado, que habían empezado a plantear el incorporar, por ejemplo, yo no me acuerdo si era como un fondo en relación a la literatura, que justamente incluyera eh, eh, escritoras o escritores, digamos, trans, que no aparecen sino, o sea, y que hay. En ese espacio Obvio. quizás sí, digo, está Susy Shock, está Marlene Guayar, digamos, hay Ujú, cierta gente que ya tiene sus producciones, pero que no están como dentro del canon de la exacto. literatura que puede llegar a adolescentes o a niños. Sí, quizás Sí, es una alternativa, te doy pero un bueno, quería ejemplo. confirmar, me imaginé, dale. En Uruguay, en Montevideo, este año por pandemia, pero no sé, hubo 3 ediciones de Semana de Arte Trans. Lo organizó la Ujú. Intendencia de Montevideo, fue muy grande la movida, fueron artistas de extranjeros y uruguayes. Y se expusieron no solo de arte plástico, también había literatura, había creo que perfo y demás, digamos, no solo arte plástico. Eh, y era expo, digamos, era semana de arte trans. Puntualmente había una discriminación positiva concreta, Claro, digamos, y acompañó a la luego sancionada ley de cupo trans en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. sirve también para sensibilizar a la población en general? Que quizá, no sé, mi mamá hoy de 60 años, en su vida no tiene idea de lo que es expresión de género, porque en su vida le enseñaron, y bueno, cómo empezamos de a poco también
a sensibilizar a la población que quizá no tiene, porque no tuvo relación, porque no le enseñaron y no sé qué, y no tiene acceso a este tipo de realidad, ¿no? Entonces está bueno también por ese lado también. Sí, y que sea a través del arte Del también es arte. interesante, ¿no? Como expresión, esto de poder desde otro lugar. Sí, pensaba en Effie Bett, por ejemplo, Mm. que en su momento hizo mucho ¿no? De todo, de expresar todo lo que le sucedía a ella con toda su transformación y cómo vos hablabas de las perfo y ella, digamos, hizo esto. Lo que pasa es que, bueno, quedaron fotos igual y hay mucho registro, pero lo tiene, en este caso lo tiene la mamá. Ah, Está mira. puesto en libros, está puesto, igual hay libros que donde justamente la mamá lo fue recopilando, pero sería súper interesante que esto se pueda hacer cada vez más Sí. visible, eh, justamente por lo que vos decís, porque, a ver, y por eso un poco también el vivo hoy, ¿no? Cómo los museos o los patrimonios o las colecciones nos pueden servir a quienes trabajamos con niñas y adolescentes como educación, digamos, ¿no? Que forman Como parte de lo herramienta, educativo y por eso es claro. como herramienta educativa, digamos, también por eso hablamos de ESI, ¿no? Digamos, vinculo mi estudio sobre patrimonio y de ciencias y hablamos de ESI. El museo, una de las grandes funciones del museo es la parte educativa, digamos, ¿no? Es una herramienta educativa, es una herramienta de difusión de patrimonio y que claramente, lamentablemente a veces no lo está, pero debiera estar al servicio de las escuelas. Por eso te digo, manden mails, molesten a los museos, contáctense por las redes Después te y van a pidan odiar, cosas. pero, No, es no, que pero sabes que es no, porque fundamental. hay mucha gente dispuesta dentro de los museos también. Pero es lo que hablamos también la otra vez. No sé dónde está a veces la falla en la comunicación, en donde quizás no hay como un cortocircuito, en donde quizás haya profesionales de museos que quieren laburar bien con escuelas y docentes que también, y pasa algo que no se llega a concretar. Por eso a los dos lados les digo lo mismo, o sea, empecemos a contactarnos y perdamos un poco la vergüenza, mandá un mail, llamá por teléfono. Obviamente puede pasar que no te den bola, también puede pasar, no digo que no, pero No, no, no sé, pero esto acerquémonos. de poder, y me parece que está, sí, y me parece que está bueno, quizás como cierre el pensar esto, ¿no? Que tanto, que vos lo planteaste en el vivo de la vez pasada, también, digamos, a tus colegas, como que puedan pensar en la manera de llegar, que a veces puede ser eso también, pero bueno, que los docentes se animen, que escriban, que empiecen a También. seguir estos sitios. Yo a partir de lo que charlamos la vez pasada, empecé a seguir un montón de sitios de museos, algunos están súper completos y son activos, y uno ve que suben charlas, por ejemplo, el Museo Etnográfico, el que está en la calle Moreno, creo que es, me parece que se Sí, la de la Proceti uva, me ese, filo. eh, bueno, ese por ejemplo yo la otra vez veía, tiene vivos y charlas, o sea, hay actividad, y uno puede Sí, utilizar también esas charlas total. para, a ver, profesoras, ahí Es te que por preguntan si eso, profesorados reciben. sí, obvio, yo he guiado un montón Bueno, de ahora, o sea, profesorado. Hoy bien, no, o sea que se bueno, obvio. pueden contactar, claro. Bueno, pero quizás el que se puedan contactar profesorados estaría buenísimo. Y aún hoy en la Sí, virtualidad, que puedan pedir algún asesoramiento. Sí, quizás yo creo que nos cuesta animarnos también a esto, ¿no? A pedir asesoramiento, a que nos cuenten esto que vos estás contando, profesionales que saben del tema, fundamentalmente. sí, sí, por eso yo le pugno a ambos sectores, digamos, que intentemos romper las barreras y se va a hacer estableciendo vínculos comunicativos, digamos, y ojalá como este tipo de vivos y demás, donde profesionales de los distintos sectores podamos comunicarnos y conversar, básicamente. Exacto. Bueno, y ya veremos el año que viene, y esto lo anticipamos, que seguramente vamos a armar algo ahí en común para que te incorpores y que pensemos el tema de la... Bueno, vos ya tenés igual armado, porque en su momento hiciste un curso para Sí, docentes, pero esto seminario. que podamos hacer justamente el cruce de lo docente, los museos. Bueno, para quienes preguntaron, yo voy a dejar anotado en comentarios todos los nombres. Quizás voy a fijarme alguno antes, voy a chequear, pero por las dudas, especialmente los que tienen nombres un poco más, no sé, el Museo este de la Diversidad Sexual en portugués, voy a fijarme bien para escribirlo como Si corresponde, no, mandame, yo te mando. pero voy a dejar, dale, pero voy a dejar anotado para que tengan todo el material, así que en eso quédense tranquilos. Bueno, Flor, muchísimas gracias, un placer
y hoy estuvo buenísimo esto Igualmente. de que pudieses explayarte exclusivamente con respecto a las disidencias, porque la otra vez lo habías nombrado, pero había quedado ahí en el medio de tantas otras cosas que hablamos de museos, así que un agradecimiento enorme nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todo el mundo que estuvo escuchando. Cualquier cosa me contactan, así Bueno, que hablamos. claro, perfecto. Dale, dale. Bueno, es Florencia Croiset, así que cualquier cosa la ubican también. Bueno, gracias Flor y gracias a todos quienes se conectaron. Un Chau, chau. beso, gracias.